Hola y bienvenidos a esta nueva lección. A continuación, lo que haremos será modificar algunos aspectos visuales del trabajo que estamos llevando a cabo. Concretamente, haremos algunas modificaciones en el slider. Aparte de eso, miraremos algunas cosas muy importantes que tienen que ver siempre con la parte responsiva. En este caso, vamos a hablar o vamos a poner en funcionamiento dos clases muy especiales que son parte de las mismas clases de Bootstrap. Y no solo eso, sino que vamos a hablar acerca de un tema llamado los media o los media query. Y vamos a ver qué es eso, y vamos a entrar en detalle. Así a grosso modo o en síntesis, lo que vamos a hacer es modificar la altura de este slider, porque si nos ponemos a pensar, es un elemento visual, es un elemento que si está ahí es porque se quiere captar la atención en este caso del usuario, por lo tanto debería destacar más en relación al contenido que tenemos ya desarrollado. Por ejemplo, si hacemos no sé, la observación con esos elementos cart, notarán ustedes que es mucho más grande y más llamativo en cuanto al tamaño, destaca más que quizás el slider, que debería ser todo lo contrario. Entonces, para eso deberíamos de comenzar a modificar esto. Para saber cómo modificar esto, porque ya esto ya no es parte de Bootstrap, bueno, en sí parcialmente sí sigue siendo modificable desde la librería de Bootstrap o desde la CM de Bootstrap. Sin embargo, no todo puede estar, digamos, a disposición por parte de Bootstrap. Hay cosas que nosotros debemos de saberlas llevar a cabo y eso pues ya va a ser un código que lo vamos a desarrollar nosotros mismos. Es un código que prácticamente lo vamos a ir escribiendo paso a paso. Entonces, bien, para comenzar a trabajar o a modificar este control en su propiedad de la altura, lo primero que debemos de saber es identificar qué elemento es el que vamos a modificar. Por ejemplo, aquí el problema que tenemos es cuando esto se está viendo desde un dispositivo móvil, porque si esto lo miramos desde una computadora de escritorio, pues aquí no hay ningún problema, pero se trata de que dejemos 100% funcional y responsivo esta página que estamos desarrollando. Por ejemplo, voy a hacer clic derecho, inspeccionar y vamos a poner una vista o vamos a tener una vista. Vamos a simular que lo estamos viendo desde un Samsung Galaxy S8. Entonces, bien, para empezar necesitamos poder ubicar desde este panel. Si no están viendo por casualidad este contenido, posiblemente estén dentro de consola o en application. La forma de ver ese contenido es aquí en Elements. Recuerden que esto pues básicamente es el mismo HTML que hemos venido desarrollando. Y una forma muy peculiar de identificar el código es cuando nosotros hacemos un hover, ni siquiera es necesario hacer un clic, simplemente hacemos un hover sobre un elemento y este pues nos refleja acá a cuál hace referencia. No sé, yo quito el mouse por ejemplo, pero ven acá en el diseño donde estamos situados en este momento. Por ejemplo, si yo hago clic aquí, clic derecho, inspeccionar, esto me lleva a una imagen, pero esta a su vez tiene unos elementos pares. Por ejemplo, aquí estoy en el row. Entonces vean ahí cómo se marca el row o el elemento container, por ejemplo. Lo mismo para el carrusel. En este caso, yo necesito ubicarme en el elemento padre de todo el control slider, que en este caso si lo vamos recorriendo, vamos a ver que estos están a la misma altura. Por ejemplo, este es los indicadores o los controles que van hacia la izquierda, hacia la derecha, que mueven en este caso las imágenes, estos a los cuales estoy haciendo clic. Aquí estaría en un slider nada más, así que ojo con eso. Y aparte de eso, noten ustedes aquí la jerarquía. La jerarquía me lleva a este ID que se llama Carousel Example Indicators. Es decir, es aquí donde yo debería estar situado o entender que ese es el elemento que debo de comenzar a modificar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Aprovechando que tenemos esta ventana que ya nos proporcionan los navegadores, nosotros, por ejemplo, podríamos comenzar a modificar el diseño CSS en tiempo de ejecución y ver
en tiempo real cómo sería el comportamiento. Esa es una ventaja. La desventaja es que eso no se guarda, eso es algo que si refrescamos la pestañita o la ventana del navegador, pues eso se pierde. Sin embargo, nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, estando ubicados aquí donde tenemos el ID, Carrusel Example Indicator, hay una propiedad aquí que dice element.style. Aparte de eso, también me da otras clases que ya están siendo utilizadas. Esto sí, ya es parte del código que está siendo utilizado. Entonces nosotros también podríamos comenzar a desactivar algunos valores y ver cómo es el comportamiento. Por ejemplo, no lo sé. Por ejemplo, ahí vean que si yo desactivo el position relative, esto hace cosas que no digamos que me dan una idea para qué sirve cada propiedad. Entonces, de igual manera, aquí yo podría agregar más propiedades. Por ejemplo, yo podría poner un background color. Y de momento no se nota, pero por ejemplo yo podría poner un background blue, azul, y podría poner una propiedad height para ver hasta dónde debo de darle valores y saber más o menos la dimensión o el valor exacto para poder crear la imagen con esa propiedad. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos 3 imágenes y esas imágenes son las imágenes que tenemos actualmente en el slider, pero son imágenes horizontales, por eso es que se miran así de pequeña. Vamos a darle un valor, por ejemplo 480 píxeles, y noten ustedes que esos 480 píxeles abarcarían o llegarían o cubrirían esta área, todo lo que es en azul. Es por eso que puse este background color, para poder identificar hasta dónde llega, porque si no lo pongo, entonces no tendría una idea para más o menos bueno, hacerme la idea hasta dónde debo o con qué valor, con qué altura debo de crear la imagen. Muy bien, entonces ya tengo una medida, yo sé que son 480 píxeles lo que debo de implementar para la imagen. La otra cosa es que tengo un problema. El problema es que la imagen es horizontal. Eso si hacemos clic derecho, inspeccionar, sería esta. Entonces, esta imagen está siendo renderizada y tiene una dimensión de 360 por 147 píxeles. Pero bien sabemos que, y como lo hemos visto en los videos anteriores, este no es el tamaño real. Por lo tanto, esta imagen, si yo la estiro hacia abajo, es decir, yo aquí a esta imagen le podría dar una propiedad de, por ejemplo, le podría dar una altura de 480 píxeles, pero vean, esto no es lo que ando buscando, porque si le damos esa propiedad de 480 píxeles, que dicho sea de paso, vean que me genera el estilo en línea. Si yo a esta clase IMG le aplico un style y le aplico una propiedad llamada height y le pongo 480 píxeles, vean que la imagen se distorsiona. Entonces no es eso lo que queremos lograr. Para eso yo ya les he creado una imagen. Por cuestión de tiempo, pues únicamente les creé el mismo diseño, el mismo contenido, solo que es una imagen vertical en este caso. Es una imagen con formato JPG. Estas son las imágenes que actualmente tenemos en el slider, sin embargo, esta es la nueva imagen. Por lo tanto, solamente voy a utilizar esta a fin de hacer más corto este ejercicio. Bien, dicho lo anterior y poniéndolos en contexto, sabemos dos cosas. Primero que debemos de sabernos ubicar en el elemento correcto para poderle dar una altura, que en este caso es el ID llamado Carrusel Example Indicators. Y vamos a utilizar una propiedad llamada height de 480 píxeles. Podría ser más, podría ser menos, ya eso es a criterio de cada quien, al gusto de cada uno de ustedes. Sin embargo, yo le voy a dar 480 píxeles. Y la otra cosa que sabemos es que necesitamos una imagen adicional por cada slider. Es decir, aquí la lógica es la siguiente. Primero, si es una pantalla de escritorio, yo necesito que se muestre la imagen que ya tenemos. Si es una pantalla de un dispositivo móvil, como en este caso, yo necesito que se muestre la imagen vertical, es decir, la que acabo de crear, y no la imagen que ya tenemos.
Entonces para eso nosotros necesitamos implementar esta funcionalidad a través de código CSS. Y es ahí donde entran los Media Query. Los Media Query son básicamente otras propiedades CSS que nos van a ayudar a desarrollar esta lógica. Entonces, antes de comenzar con los Media Query, yo necesito crear una nueva hoja de estilo porque esta es la de Bootstrap. Vamos a crear dentro de CSS una hoja que se va a llamar, por ejemplo, no sé, personalizado.css. Entonces, ¿qué son los Media Query? Los Media Query básicamente son atributos CSS o propiedades CSS que a su vez tienen dentro otras propiedades CSS. Es decir, lo que vamos a tener aquí es un código que va a trabajar en función de la resolución de la pantalla con que se esté desplegando nuestro sitio web. Por ejemplo, podríamos tener lo siguiente. Los Media Query comienzan con la arroba, y luego la palabra media. Después de esto lo que llevan es ciertas propiedades. Estas propiedades no es necesario que ustedes se las aprendan, simplemente que entiendan cómo es el funcionamiento. Por ejemplo, acá lo que se le indica en esta línea de código es que esto se va a implementar, o todo lo que esté dentro de las llaves, todas las propiedades CSS que estén dentro de las llaves, se van a implementar única y exclusivamente para aquellas dimensiones de pantalla que tengan que ver con una resolución, en este caso de 600 píxeles. Esto es lo que básicamente representa esta línea de código. Comenzamos aquí con el elemento media y le estamos diciendo que solamente para aquellas pantallas donde su máximo alcance un ancho de 600 píxeles. Entonces básicamente con esto limitamos para aquellas pantallas móviles que todas las propiedades CSS que vayamos a tener acá. Por ejemplo, podríamos tener una clase aquí llamada, por ejemplo, solo móvil, por ejemplo, y dentro podríamos tener un background color de, no sé, por ejemplo, un color rojo. Y podríamos tener, por ejemplo, otra propiedad, no sé, a lo mejor text align center, por ejemplo. Y así sucesivamente. Aquí podríamos tener otras clases o inclusive un ID llamado, por ejemplo, no sé, lo vamos a poner en inglés ahora, only mobile, por ejemplo. Y podríamos tener aquí otras características, como por ejemplo, no sé, podríamos tener aquí un text transform, por ejemplo. Vamos a decirle que esté en mayúscula, qué sé yo, y así sucesivamente. Entonces, estas clases, cuando lleguemos, bueno, esta es una clase, cuando esta clase la lleguemos a aplicar a un elemento, un atributo HTML, solamente el background color y el text align center se van a aplicar al contenido de esta clase siempre y cuando la resolución con que se está viendo la pantalla, el sitio web cumpla con un máximo de 600 píxeles. Lo mismo para este ID, donde apliquemos este ID, básicamente pues se va a transformar el texto, siempre y cuando tenga texto, obviamente. Entonces es así como funcionan más o menos los Media Query. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Vamos a hacerlo a trabajar de la manera como hemos venido trabajando entonces. Y voy a irme aquí, voy a copiar la clase solo mobile y voy a tratar de aplicar esto. Por ejemplo, me voy a ir al index HTML, me voy a ir por acá y por acá tengo unos párrafos que son básicamente son estos que están acá. Entonces, por ejemplo, yo al segundo párrafo le podría aplicar una clase. Le podría aplicar la clase que acabo de crear. Entonces, si yo vengo y guardo acá, noten ustedes cómo aquí se aplica el color rojo. ¿Por qué? Porque aquí estoy indicando un background color y también el text align center. Es por eso que esta propiedad, de hecho, si hacemos clic no a esta propiedad, sino a este elemento CSS, HTML, perdón, van a ver ustedes entonces acá cómo tenemos
que se le está aplicando un background color, que son estos. Noten que si yo desactivo y activo, esto me da un preview del funcionamiento en tiempo real. Entonces, estas son las mismas dos propiedades. De hecho, aquí me dice que está un archivo llamado personalizado.css en la línea 7, que son básicamente aquí es donde comienza la clase. Y bien, vamos a comprobar entonces. Se supone que esto solamente funciona para pantallas con este tipo de resolución. Entonces vamos a tratar de cambiar aquí la parte responsiva. Vamos a cerrar esta ventana y voy a maximizarlo. Noten ustedes acá entonces que desaparece, obviamente, porque no estamos considerándolo con una resolución de 600 píxeles, sino que aquí es una resolución mucho mayor. Y es por eso que esta parte de acá, este párrafo de acá, no, digamos que no reconoce o no se le puede aplicar ese elemento. Sin embargo, cuando volvemos ya aquí a la parte de un dispositivo móvil, es ahí cuando ya esto ya funciona. Si nosotros cambiamos aquí la resolución, de hecho, si lo ponemos aquí responsivo y comenzamos a mover estos valores, vean que cuando supera aquí bueno, aquí está los 646, esto ya aquí ya deja de funcionar. Por ejemplo, aquí cuando vuelvo, aquí estoy menor a 600, tengo 586, por eso se pone en rojo. Voy subiendo, 99, 605, vean que ahí ya me pasé, es por eso que esto ya no tiene funcionamiento. Ahora, yo podría seguir implementando estos valores. Por ejemplo, podría crear otro media query. Vamos a duplicar esto. Pero ahora le vamos a poner, por ejemplo, pantallas de, no sé, a lo mejor de 1200. Bueno, vamos a poner pantallas de 900. Entonces acá en vez de color rojo le vamos a poner un color gris para que se note un poco. Y esto lo vamos a quitar porque no lo estamos implementando en este momento. Sin embargo, solo quiero hacer el ejemplo. Vean ustedes aquí entonces que ya toma el color de 640 y bueno, el color gris que sería este. Podríamos ponerle aquí un color, en este caso un color white o un color blanco, para que el texto sea legible. Y si nosotros comenzamos a mover esto, noten que ahí desaparece porque ya estoy asumiendo que, bueno, ya estoy superando los 900 píxeles. Por eso que ahí desaparece. Sin embargo, si lo hacemos pequeño, ahí vuelve a aparecer. Entonces, es así como debemos de trabajar. La otra forma es de hacerlo con clases de Bootstrap, pero quiero ir por parte antes de comenzar a enseñarlo. Y aparte de eso, todavía no hemos corregido el error de acá. Entonces, vamos a poner esto en modo responsivo, como si estuviésemos trabajando en un Samsung Galaxy. Esto lo voy a cortar porque era a modo de prueba, nada más. Vamos a hacer lo siguiente. Como les mencionaba, o mejor dicho, hay una propiedad, por ejemplo, si le damos clic a esta imagen, que es esta, la que está en cuestión, la que estamos seleccionando, nosotros podríamos aplicar una propiedad llamada, por ejemplo, display. Si nosotros aplicamos la propiedad display y le decimos display block, esto no tiene ningún tipo de cambio, porque básicamente un display block es que la imagen se muestre o no sé, el atributo, no el atributo en sí, sino que bueno, sí, el atributo HTML al cual estemos aplicando esta propiedad display block, en este caso con el valor block, lo que estamos diciendo es que se muestre. Pero si le decimos display none, entonces lo que le estamos indicando aquí es que no se muestra, es decir, todo lo contrario. Entonces, básicamente ocupamos este tipo de propiedad CSS, el display, en la forma none y block. ¿Y por qué así? Bueno, porque recuerden que aquí vamos a tener una imagen que se va a desplegar, entonces en ese caso va a tener un atributo display block cuando sea para una pantalla de un teléfono móvil, de un teléfono. Y si es para pantallas grandes, pues ahí se va a mostrar otra imagen. Entonces nos vamos a ubicar en el archivo index.html. Vamos a mover esto. Entonces, de hecho voy a ocultar esto.
Voy a quitar esta clase, ya vimos cómo funciona. Voy a quitar esta propiedad también, más control S, y me voy a centrar en el slider. Entonces tenemos un slider acá, lo vamos a duplicar, perdón, una imagen dentro del slider, lo vamos a duplicar, vamos a cambiar la imagen, vamos a ponerla del móvil, banner móvil-1, JPG, si guardamos, entonces notarán ustedes que ahí tenemos la imagen, el ancho y el alto pues está bien, pero tenemos un problema, todavía se sigue viendo la imagen, bueno, todavía se siguen viendo las imágenes sin importar el tipo de pantalla. En este caso, aquí tenemos la vertical y aquí tenemos la horizontal. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Noten lo siguiente. Por ejemplo, como aquí estamos en una pantalla más grande, lo que debemos hacer es ocultar la imagen vertical, que sería esta, ¿verdad? Aquí tenemos las dos imágenes. Noten ustedes que aquí en el HTML tenemos las dos imágenes. Entonces lo que tendríamos que hacer es aplicarle una clase y a esa clase aplicarle estas propiedades CSS. Por ejemplo, le vamos a poner un display y le vamos a decir none. Y le vamos a poner un important. ¿Por qué un important? Porque estoy viendo que hay una propiedad aquí que dice display block, que esto viene de Bootstrap, y le está aplicando un display block important. Entonces, significa que si yo no le pongo el important, de hecho, está mal escrito, important, es una R. Entonces, si yo no le pongo el important, no desaparece. Entonces, vean, yo necesito que cuando sea una pantalla grande, tenga esta propiedad, perdón, con este display. Entonces, a esta clase, perdón, a esta imagen, le vamos le vamos a poner una clase. Esta clase le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, display o DP, por ejemplo, una abreviación, guión, le podríamos poner, por ejemplo, móvil, porque esta es la que se va a ver en dispositivos móviles. Y esta le vamos a poner DP como clase, obviamente. DP guión, le vamos a poner LG en función de en una forma de abreviar, digamos, la pantalla large. Entonces, tenemos aquí DP LG y tenemos DP móvil. Entonces, necesito esos dos nombres de clases, los voy a copiar. Vamos a comenzar a trabajar con la móvil. Entonces, recordemos que tenemos aquí el CSS, teníamos una clase aquí, la vamos a reemplazar. Y lo que vamos a poner es lo siguiente. Necesitamos que cuando sea un teléfono móvil, esto esté visible. Entonces, DP móvil va a estar con un display y va a ser en este caso block. Pero cuando no sea una pantalla móvil, necesitamos, se lo vamos a poner acá afuera, vamos a decirle que sea un display none y le vamos a poner el important porque como ya vimos esto si no lo colocamos no funciona. Entonces al darle control S, noten ustedes que desaparece la imagen, ¿verdad? Aquí ya la imagen vertical ya no está, solo está la horizontal y las otras pues ahí están, esas todavía no las hemos tocado. Sin embargo, cuando inspeccionamos y volvemos a verlo desde un dispositivo móvil, no tenemos la imagen, no tenemos la imagen del dispositivo móvil, seguimos teniendo la imagen horizontal. De hecho, pues todavía no le hemos aplicado digamos, un tamaño. Recuerden que debemos de darle aquí a este ID, dicho sea de paso ya nos lo vamos a llevar, vamos a copiarlo y le vamos a dar, como habíamos dicho, una altura de 480 píxeles. Entonces tenemos que hacer esto. Vamos a ubicarnos acá y vamos a copiar el ID que acabamos de pegar y le vamos a decir que va a tener una altura de 480 píxeles. Vamos a darle control S. Entonces, si hacemos esto, perdón, si hacemos nuevamente esto, notarán ustedes que ahí están los 480 píxeles. Pero ¿qué sucede? Esto necesita tener también un important, porque si no le ponemos el important, ya hay otra clase por acá que le está aplicando un tamaño. Entonces ese tamaño básicamente, pues, bueno, este creo que yo lo he añadido, de hecho.
Ok, vamos a ponerle aquí un background solo para ver cómo está. Y perfecto, ahí está funcionando bien. Aquí me equivoqué porque es que yo había colocado este y aquí también está. Entonces le da prioridad a uno de los dos. Entonces bien, vamos a darle control S y estaríamos perfectos. Vamos a darle aquí el background solo para estar monitoreando. Vamos a ponerle un color rojo. Un color rojo. Factor 0. Un color rojo. Entonces ahí estamos bien. Lo que está mal todavía es la imagen. Aquí debería de decir, aquí le vamos a poner el important de igual manera. Y debemos de aplicar esta clase de PMóvil a, en este caso, de PMóvil. Le control S y excelente, ahí lo tenemos. No habíamos guardado el cambio aquí en este index. Si hacemos aquí el cambio de pantalla, notamos ahí entonces que aquí está perfecto, aquí no se está desplegando. Si volvemos a inspeccionar y volvemos a situarnos en el modo responsivo, allí tenemos el banner. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la imagen horizontal, ¿verdad? Que sería la imagen número 1, es decir, la que está arriba. Esta está bien ya. Ahora tenemos que hacer lo contrario con esta otra imagen. Entonces, para eso también tenemos que aplicarle una clase. Esa clase, básicamente, déjenme cerrar esto, me estorba. Esa clase básicamente la vamos bueno, ya la tenemos aquí creada, que es esta que está acá, de PLG. Vamos a copiarla, vamos a irnos aquí al CSS y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, cuando la pantalla sea grande, necesitamos que esto tenga un display block. Entonces vamos a decirle display blog y lo vamos a poner aquí. Bueno, sí lo vamos a dar. Esta no es necesario que le importa. Vamos a probar de todas maneras. Y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar aquí el valor del display. Entonces le vamos a decir acá display y le vamos a decir que no lo muestre con un important. Entonces ahí. Noten ustedes entonces que al guardar el cambio desaparece y únicamente nos queda la imagen del banner 1. Y si nosotros hacemos responsivo esto, perfecto, ahí está funcionando. Vamos a probar lo responsivo del slider. Por ejemplo, vamos a hacer clic derecho, inspeccionar y vamos a pasar aquí a responsivo y vamos a comenzar a mover estos valores. Entonces noten cómo se va haciendo grande. Si me voy acercando a una pantalla pequeña, a la resolución de una pantalla pequeña, llega un momento donde esto obviamente se oculta el slider horizontal, el banner horizontal y me deja únicamente el banner vertical, que sería este que estamos viendo aquí a continuación. Entonces esto funciona perfecto. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos imágenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos las clases, lo único que hay que hacer es copiar y pegar. Entonces, esta clase de acá, bueno, esta imagen la vamos a copiar porque es la única que tenemos. Recuerden que, perdón, por ahí la copié en un lugar incorrecto. Tiene que ser acá. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda imagen. Y luego esta clase que está por acá la vamos a aplicar a la primera imagen. De igual manera aquí. Entonces, si venimos acá y hacemos el funcionamiento, si hacemos la prueba, vemos entonces que obviamente la misma imagen, pero ya está bien adaptada, ya está de manera vertical. Ese color rojo que miraron ahí, pues es porque todavía está el fondo aquí de esta propiedad. Esto lo vamos a quitar porque no lo necesitamos. Y vamos a ver, ahí está bien, perfecto. Ahora vamos a verle una pantalla grande y muy bien, excelente, ya no tenemos el problema que teníamos antes. Otra cosa que quiero corregir aprovechando que estamos acá es que normalmente cuando nosotros visitamos un sitio web,
este menú que está acá debe estar fijo, porque, por ejemplo, si queremos ir a la página de datos del curso o matrícula, cualquiera de ellos que estén acá arriba, y si estamos aquí abajo, y si es una página bastante larga, es decir, si es bastante contenido y ese contenido, pues a lo mejor en ese contenido tenemos un enlace para ir a otra sección, tenemos que ir scrolleando hasta que llegamos arriba y después hacemos un clic aquí en cualquier elemento de estos y podemos navegar. Entonces, para evitar eso, pues los sitios web lo que hacen es que este elemento lo generan de manera flotante, es decir, que cuando yo voy bajando eso básicamente se mantiene estático. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic derecho aquí, inspecciono este elemento, el elemento padre, es básicamente vamos a ver, básicamente este container que está por acá, container fluid. Entonces yo podría aplicar una propiedad llamada position y le podríamos decir que sea, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, una propiedad fixed. Aquí está, ya la encontré. Yo le digo que sea una propiedad fixed. Entonces, noten cómo esto pues desaparece aparentemente. Pero hay otra propiedad llamada top. Con esta propiedad top yo le digo que esté en la posición 0. Y no solo eso, sino que también yo necesito que tenga que esté por encima, porque resulta que ahí está, pero no la puedo ver porque está por detrás de todo el contenido. Entonces yo tendría que ponerle con un z-index que esto se venga al fondo, ¿verdad? Entonces, perdón, al frente. Entonces, le digo z-index y de hecho, pues el valor que debería de poner aquí es el 1. Con que ponga el 1, esto ya se viene al fondo. Entonces, noten ustedes cuando vamos bajando, esto se mantiene. Y esto es lo que quería lograr. Aparte de eso, pues podríamos modificar aquí aprovechando y podríamos decirle que tenga una opacidad en este caso de 0.8, no sé, para que se pueda ver ahí el fondo. Podríamos ponerlo de 0.8, está bien. También podríamos poner otra propiedad llamada border bottom. Vamos a poner aquí un border bottom. Bueno, si no está acá, entonces lo vamos a escribir. Border, de hecho ahí está, border bottom. Y vamos a poner que sea de 2 píxeles y que sea sólido para que pueda tener un color. Entonces vamos a ir solid y le vamos a dar un color. Este color pues podría ser, por ejemplo, vamos a probar con un color así nada más ahorita y después lo cambiamos. Vamos a hacer un clic. Entonces noten cómo se queda un color gris, pero yo quiero un color diferente. Por ejemplo, podría ser un color, no sé, un color azul quizás, para que resalte. Entonces noten ustedes ahí el color azul. Vamos a tratar de buscar otro tono. No sé, quizás un azul un poco más fuerte. Posiblemente ese me gusta. Después de esto podríamos poner otra propiedad. Esta propiedad podría ser un filtro. Entonces podríamos poner aquí backdrop. No es background, sino que backdrop. Entonces, vamos a ver, backdrop. Así de esta manera. Backdrop filter. Vamos a seleccionar filter y aquí vamos a poner o vamos a seleccionar una saturación. Entonces vamos a darle saturate y le vamos a dar un valor, en este caso vamos a ponerle en porcentaje. Vamos a ponerle un 200%. Aparte de eso le vamos a poner un desenfoque. Para esto vamos a poner una propiedad llamada blur y vamos a decirle que va a ser ¿qué se me hizo? Bueno, se me movió el cursor. Vamos a ponerle que sea de 30 píxeles. 30 píxeles. Entonces, cuando hacemos esto, noten ustedes cómo tenemos acá, bueno, apenas se nota, pero lo que tenemos así como un desenfoque gaussiano más o menos. Podríamos seguir trabajando esta propiedad, por ejemplo, le podríamos poner un background color y a este background color le podríamos poner también un valor, por ejemplo, HSL, y esto es un valor para darle mayor
transparencia y darle ese efecto darle un efecto que ya vamos a ver a continuación cuando leemos estos valores. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 55.83 83 grados. Después de esto le vamos a poner aquí que va a tener un 100% de saturación, y eso va a estar dividido entre un 87. En este caso, pues le vamos a poner en porcentaje para que sea un poco más notorio. Y vamos a ponerle un important para que le dé prioridad a esto. Muy bien. Tengo aquí un background color HSL 55.83 grados 100% entre, perdón, aquí me falta un valor, aquí es 50% y entre 87. Entonces, noten ustedes acá, van a notar que esto mantiene una transparencia. Vamos a quitar la opacidad para ver si esto se ve un poquito. A ver, cuando se va bajando, no sé si logran apreciar. Vamos a jugar un poquito con esta opacidad. Noten ustedes aquí cómo se ve como una silueta, como una sombra. Es el efecto que quería lograr. Noten ustedes ahí que cuando vamos bajando por una imagen, pues allá al fondo se mira como una sombra. Eso es el efecto del blur, del desenfoque. Entonces eso se logra con estos valores, con estas propiedades. Ustedes también podrían buscar en internet acerca de estas características en HTML, perdón, en CSS. También podríamos ponerle una sombra, podríamos ponerle un box shadow, y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que sea en RGBA, es decir, que tenga una transparencia y que sea, por ejemplo, un valor oscuro, 0, 0, 0, eso sería un color negro. Luego le vamos a poner una transparencia del punto 1.5, del 0.5, 0.5. Y después de esto, lo que le vamos a indicar aquí es la coordenada, que va a estar en la coordenada con un píxel, 3 píxeles y nuevamente 3 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Como ustedes pueden notar acá, si yo muevo estos valores, por ejemplo acá, noten ustedes que lo que estoy moviendo aquí es el desenfoque, la opacidad de la sombra, la atenuación, entre otras cosas. Entonces yo lo voy a dejar así, de esta manera. Así como está ahí, me parece que está bien. De hecho podría quitar este borde para que se note un poquito mejor. No, vamos a notar como estaba y vamos a ponerla, quitar la opacidad. Entonces, si yo en este momento actualizo, voy a perder estos cambios. Por lo tanto, es muy importante copiar esto porque obviamente de eso se trataba lo que estaba haciendo en este momento. Yo voy a seleccionar desde el primero hasta el final y voy a copiar estas propiedades con un clic derecho, a decir, copiar, y luego debo de saber a qué elemento aplicarlo. Recuerden que esto se llama container fluid, pero es posible que tenga más container. Entonces, si me voy al elemento HTML, tengo aquí el container fluid, pero acá recuerdo que también lo colocamos. Entonces, si yo aplico a la misma clase, me lo va a aplicar aquí al footer, y yo no quiero eso. Entonces, para eso, yo podría crear aquí un ID o una clase, y le vamos a poner, por ejemplo, menú sticky. Sticky, que es una forma de decir menú pegajoso. Entonces, bueno, pero aquí es con I normal y aquí es con Y. Entonces, el menú sticky es básicamente el nombre que yo le voy a dar a este ID, y lo voy a colocar aquí en personalizado por debajo de lo que estábamos haciendo. Entonces, vamos a pegar aquí las propiedades, y el menú sticky, que me lo traje por acá, lo voy a colocar de esta manera. Y voy a quitar esto, voy a quitar este que está además, voy a guardar el cambio y vamos a ver cómo se mira. Entonces, si yo actualizo, pues este cambio ya está hecho. Noten ustedes
bueno, cómo se mantiene. Ya esto es cuestión de gustos, obviamente, ¿verdad? Aquí también lo que haría falta es que esto esté un poquito más oscuro. Por ejemplo, podríamos hacer clic derecho, inspeccionar. De la misma manera, pues podríamos comenzar aquí a darle un color. Por ejemplo, podríamos decirle color y le podríamos dar un color a lo mejor un poco más oscuro, por ejemplo, un color negro. Y, y bueno, este color negro también le podríamos ponerle un grosor a la fuente. Entonces, para eso podríamos ponerle font weight. Weight, bueno, si no está acá, entonces lo escribimos con John Weight y le vamos a poner un valor por ejemplo, de 700. Entonces, esto debería aplicarlo no a un solo elemento A, sino que debería de ser a toda la clase que se llama NapLink. Y como ustedes notan acá, está la clase NapLink. Entonces, si yo esto lo pego acá abajo, esto lo va a aplicar a todo. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo esta clase la copio, si yo esta clase la copio y aquí vengo y la pego, y agrego la misma propiedad, en este caso sería habíamos dicho un font weight de 800, por ejemplo, de 800, le doy control S, es posible que esto ya esté desarrollado, ya esté funcionando. Entonces, veamos, si actualizo, esto ya está bien. Ya está un poquito más oscuro. Eh, y bien, aquí quiero decir que son cosas muy básicas, sin embargo, es así como se suele trabajar en función de el diseño HTML y CSS. Esto ha sido todo por esta lección. Espero que estén aprendiendo y bueno, los veré en el siguiente video. Saludos.